El Día de los Inocentes de 1895, el 28 de diciembre, una novedosa máquina vino a revolucionar el planeta entero. Se trataba de un invento diseñado por los hermanos Louis y Auguste Lumière, cuyo nombre era el cinematógrafo. La primera exhibición ocurrió en el Gran Café de París, y el programa incluía algunas tomas que los propios Lumière habían captado con su aparato. En Europa, la fama del cinematógrafo se expandió como reguero de pólvora. El 5 de agosto apareció una de las primeras notas publicadas en México sobre el cine. Correspondió al general Porfirio Díaz, presidente del país, convertirse en el primer espectador en México de esta maravilla. La noche del 6 de agosto de 1896, Díaz presenció acompañado de su familia y de algunos amigos en el castillo de Chapultepec una función privada a cargo de los representantes de los Lumière, Bernard y Gabriel Baire. La primera función pública ocurrió el domingo 16 de agosto de 1896 en la calle de Plateros 9, en un local habilitado en el entresuelo de la droguería Plateros, que ocupaba en ese tiempo, curiosamente, la Bolsa Mexicana de Valores. El éxito fue rotundo. El cine mudo es el cine primitivo, y no posee sonido de ningún tipo. Esto es debido a que la tecnología de la época no lo permitía. La era del cine mudo duró aproximadamente 3 décadas, comenzando en 1890 y culminando a finales de 1920. Durante este tiempo, las películas mudas fueron evolucionando y pasaron de ser una novedad a convertirse en uno de los pilares fundamentales del arte y el entretenimiento. La primera película del cine mudo fue El jardín de Ronhey, de Laios Le Prince, en el año 1888. Su duración era de 2 segundos y mostraba a 2 personas caminando alrededor de un jardín. Pasemos del cine mudo al cinematógrafo, el cual, aunque se considera fue un invento de los hermanos Lumière, este ya tenía algunos ancestros antes que él, ya que rondando el año de 1890, Thomas Edison desarrolló e inventó el denominado kinetoscopio, una máquina que era capaz de proyectar imágenes seguidas dando una ilusión de movimiento. Consistía de una gran caja con una cinta de película que recorría en un bucle continuo en una bobina, lo que hacía que la película se reprodujera una vez tras otra. Pero el invento no resultaba nada práctico, ya que para poder ver la proyección se debía mirar por un orificio que se encontraba en la parte superior de la caja. Fueron unos años después cuando los hermanos Lumière, quienes se dedicaban a mejorar la calidad de la técnica fotográfica, en el año de 1892 surgió en ellos la idea de fotografiar imágenes en movimiento. Para poder llegar a esta idea, los hermanos franceses se basaron en el efecto óptico de la persistencia retiniana. A pesar de su nombre extraño, esta consiste en la reproducción de imágenes a una cierta velocidad, creando así la ilusión de movimiento. Para poder crear este movimiento, habría que proyectar por lo menos unas 10 imágenes por segundo. Teniendo en cuenta este dato, los hermanos Lumière querían crear un mecanismo que llegase a proyectar 16 imágenes por segundo. Pero para poder conseguir este funcionamiento, que ya era bastante complejo, los hermanos probaron diversos sistemas, fallando en cada uno de ellos. Ya que se debería de tirar 16 veces e inmovilizarla otras 16 veces al mismo tiempo que se abría y cerraba el objeto, permitiendo o no el paso de la luz. Pero fue Luis, el menor de los hermanos, quien halló la forma de mecanizar este sistema a finales del año de 1894. Cuando pasó esto, Angus contó que su hermano Luis le explicó el funcionamiento del novedoso invento. Es necesario imprimir una cápsula portaagujas, un movimiento alterno, pareciendo al de una máquina de escribir. Las agujas penetran en las perforaciones practicadas en los márgenes de la película y le imprimen un impulso. Finalmente se retiran o dejan inmóvil a la película, mientras el sistema de deslizamiento vuelve a la posición primitiva. Angus confesó que en una noche su hermano había inventado el cinematógrafo después de ese día. Pero a pesar de eso, el cinematógrafo no solo era un proyector de películas, sino también una máquina que capturaba las imágenes que más tarde serían reproducidas.
Pasando esto, un dato fue que el 16 de febrero de 1895 fue cuando el primer cinematógrafo fue patenteado, ya que teniendo cada cinta de 17 metros que abarcaba un minuto escaso de proyección. El cine sonoro. En 1926, la productora Warner Brothers introdujo el primer sistema sonoro eficaz. Consiste en la grabación de bandas sonoras musicales y los textos hablados en grandes discos que se sincronizaban con la acción de la pantalla. El cine a color. Los experimentos con película de color habían comenzado desde 1906, pero solo se habían usado como curiosidad. Los sistemas ensayados como el Technicolor de 2 colores fueron decepcionantes y fracasaban en el intento de impresionar al público. Pero hacia 1933, el Technicolor se había perfeccionado con un sistema de 3 colores comercializable, empleándolo por primera vez en la película La Feria de la Vanidad. El cine después de la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra, la llegada de la televisión supuso un desafío a la industria del cine, que aún hoy perdura, cayendo la audiencia de unos 85 millones de espectadores anuales en Estados Unidos durante la guerra a apenas 45 millones a finales de 1950. La industria respondió ofreciendo más espectáculo, que se concretó en el mayor tamaño de sus pantallas. La forma de hacer cine está cambiando con el desarrollo tecnológico. Los efectos especiales aplicados en los filmes han transformado al cine analógico en digital y demuestran que la magia del séptimo arte es una realidad. Al cine digital se le conoció antes como cine electrónico y fue hasta finales de los años 90 cuando comenzó a llamársele digital. La década de los 90 fue la expansión digital en la que el cine comenzó su transformación del soporte fílmico a la tecnología digital.